Buenos días a todos. Como siempre, muchísimas gracias por conectaros a compartir con nosotros esta media horita de vuestro día, esta media horita siempre un poquito más, pero intentamos ser bastante puntuales manteniendo bastante los tiempos. Soy Pilar Riaño, estoy al frente de modaes.es. Bueno, tenemos conectados hoy de todas partes del mundo. Veo que hasta tenemos un conectado de Nueva York que está saludando ahora mismo en el chat. Tremendo, tremendo. Como sabéis, en modaes.es hemos decidido que este momento tan complicado, tan extraño, tan raro para todos es un momento pues para no quedarse parado, para continuar, para seguir. Por eso, como sabéis, que lo repetimos siempre, estamos utilizando ese hashtag de ya queda un día menos, que nos invita a mirar con optimismo pues al futuro y a intentar pensar en, ahora ya que tenemos fechas, ¿no?, en esa desescalada y en ese día después. Hace ya varias semanas, diría que 3, 4 ya, pierdo la cuenta, pusimos en marcha estos encuentros virtuales. Empezamos con Zoom in tiempos del coronavirus y unas semanas después lo transformamos en Voces para la Recuperación, pensando precisamente en cómo animar al sector para esta recuperación, que obviamente va a ser complicada, pero que va a llegar y va a ser, y estoy convencida que el sector va a salir completamente reforzada de ella. Hemos entrevistado a principales ejecutivos del sector y seguimos en ello. Desde la semana pasada lo hacemos ya de la mano de Checkpoint y estamos intentando acercaros pues la visión, la manera de enfrentar esta situación y sobre todo qué estrategias están marcando las principales compañías del sector, los principales expertos para el día después. Dos cositas y os presento ya al ponente de hoy. Tenéis, en algún sitio de la pantalla tenéis el botoncito de Ask a Question. Si tenéis preguntas, las podéis lanzar por ahí. Por favor, lanzadlas ahí y no en el chat, porque si no luego para consolidarlas es un poco lioso. Y luego os vamos a pedir un favor. Nos estáis preguntando mucho si esta iniciativa de los webinars va a continuar. Bueno, pues como queremos saber si continuar o no y hacerlo con fundamento, os vamos a pasar un link, os lo recordaré también al final, con una breve encuesta. Nada, son 4 preguntitas muy rápidas para que nos digáis si queréis que continuemos o no, en qué formato, qué días, a qué horas creéis que sería mejor, pensando en el día después, ¿no? Si tendría sentido un formato así. Lo dicho, luego os lo recuerdo y os lo iré recordando a lo largo de toda la semana. Ponemos ya en pantalla al entrevistado de hoy, que como siempre serán 30 minutos de entrevista y luego vuestras preguntas. Ya está allí. Él es Lluís Pascual, que es el consejero delegado de Mascaró. Ejerce como consejero delegado de Mascaró, que sabéis que es la compañía propietaria de Pretty Bailarinas, entre otras marcas. Ejerce como consejero delegado desde febrero de este mismo año y antes formaba parte del Consejo de Administración de la compañía familiar. Es licenciado en Física por la Universidad de Valencia y es MBA por ESADE y a lo largo de su trayectoria ha pasado por diferentes sectores, desde construcción hasta equipamiento deportivo, que supongo que viendo las ventas de bicis estáticas y demás sería un buen momento para estar trabajando ahí, y también ha pasado por el sector de la puericultura. Lluís, muchísimas gracias por hacernos un hueco en la agenda y por conectarte ahora con nosotros. No, gracias a vosotros. Bueno, esperemos que sea ameno y vamos a ello. Claro que sí. Bueno, pues lo dicho, yo le voy a ir lanzando preguntas y si tenéis preguntas, que veo que ya hay una, pues la vais poniendo en Ask a Question. Yo creo que la primera pregunta, sabiendo cuándo te nombraron, bueno, pues es cómo has vivido esta etapa, ¿no? Porque eres nombrado consejero delegado en febrero y en marzo nos encontramos con esto. Antes recordábamos, ¿no?, que la última vez que hablamos tenía que ser febrero más o menos, acababa de ser nombrado. Yo estaba en Londres justo antes de que explotara esta pandemia. ¿Cómo has vivido esta etapa? Bueno, aquí varias cosas. Es verdad que el nombramiento es desde febrero, pero bueno, ya llevo 1 año y medio en el Grupo Mascaró, que por otro lado no es nada para una empresa de 102 años de experiencia. Pero bueno, respecto a las crisis, lo importante es haber vivido algunas y quizá por edad, pues algunas he vivido, ¿no? Y respecto a esta etapa, a mí me gustaría señalar, aunque se solapan, han habido 2 crisis, una crisis sanitaria y una crisis económica que la crisis sanitaria llevamos más tiempo y la económica la estamos padeciendo casi desde el principio. Respecto a la crisis sanitaria, pues Mascaró se reinventó para, en vez de empezar a hacer zapatos, empezamos a hacer batas, mascarillas, de forma desinteresada para los hospitales. Entonces, en esta parte de la etapa,
lo único que puedo sentir es sentirme muy orgulloso de trabajar en el grupo que trabajo, que como no podía ser de otra manera, durante la crisis sanitaria nos volcamos para que los hospitales tuvieran, al menos por nuestra parte, todos los medios posibles. Y respecto a la crisis económica que estamos empezando, pues, ¿cómo me siento en esta etapa? Pues, por una parte, me siento responsable porque hemos de sacar el grupo adelante y hemos de salir más reforzado, como tú antes decías, pero me siento muy cómodo en el sentido de, quizá por ser empresa familiar, y luego hablaremos o algo, estamos todos muy unidos en el objetivo final de sacar la compañía, y también me siento muy orgulloso de los trabajadores, los accionistas, de todo en general del grupo, porque todos tenemos, en este caso, la visión. Esta crisis nos ha ayudado para juntarnos más si cabe, ¿no? Y eso me hace sentir que va a ser fácil, o sea, no va a ser fácil, pero que tenemos las herramientas para poder salir de esta crisis económica. Has dicho tú que es una compañía de 102 años. El otro día estábamos con Tous, que cumplen precisamente este año los 100, y ellos decían pues, que tienen múltiples aprendizajes de estos 100 años. No sé si a lo largo de estos meses, de estas semanas, has oído en la empresa esos aprendizajes que tiene la familia de todas estas crisis. ¿Qué se está diciendo? Bueno, en principio, si lo separamos, al final, si nos centramos en la crisis económica, ahora que ya hay la desescalada y parece que vamos a salir de la crisis sanitaria, pues claro, es un placer trabajar en una empresa que puedes encontrarte gente que lleva 30 años en la compañía. Es decir, que lleva mínimo 5 crisis económicas diferentes y de diferentes sentidos, ¿no? Por tanto, a mí me da la seguridad de que todo el mundo está muy tranquilo y luego lo que alguna vez, las crisis económicas, aunque se nos olvidan y no hace tanto que pasamos uno, tienen unas reglas del juego que son siempre las mismas, ¿no? Además, en algunas de las entrevistas que te he ido escuchando con otros compañeros, pues bueno, lo que se busca son directivos y CEOs en este momento mucho más ejecutivos. Digamos, en las crisis económicas lo que pasa es que va todo más rápido, porque la visión, en vez de en EBITDA o en ventas, pues la centras mucho más en la tesorería. Entonces, antes tenías una división que llevaba 2 años que no funcionaba y decías, bueno, vamos a esperar otro año, y ahora no. Ahora esta división hay que cerrarla. Es decir, lo que hace es que se aceleren procesos. Lo mismo pasa con compañías que decimos, pues no sabemos cómo aguanta, le quedan un par de años, pues ahora desgraciadamente les quedan meses, ¿no? Lo que hace la crisis económica es acelerar todos estos procesos, también porque todos estamos mucho más en modo ejecutivo. Es decir, durante una crisis económica no estamos para tonterías, para entendernos, ¿no? Oye, si te pidiera un titular de cómo va a cambiar el sector, ¿qué dirías? ¿Qué va a pasar en el sector de la moda? Pues no sé si es un titular bonito, pero yo diría que no va a pasar nada de lo que ya estaba previsto. Es decir, como te comentaba antes, lo que va a hacer esto es acelerar mucho más los procesos, pero el sector moda va a ir hacia donde queremos que vaya, ni más ni menos. Entonces, pues un ejemplo, la digitalización. Pues yo tenía un plan estratégico donde en julio del año que viene acabábamos la digitalización. Pues ahora esto se ha adelantado un año, porque ahora es fundamental, ¿no? Es decir, yo creo que va a pasar lo que tenía que pasar, ni más ni menos. No van a haber cosas, no se va a reinventar nada respecto al sector por esta crisis que estamos pasando. Simplemente que se acelerará todo lo que iba a pasar, vaya. Oye, a diferencia de los ejecutivos que hemos entrevistado en las últimas semanas, que no tenían todavía un calendario claro, ahora parece que sí que lo hay. En principio, el lunes ya pueden abrir las tiendas, y digo en principio porque el BOE nos dará sorpresas, por supuesto, pero ahora que ya tenemos un calendario de desescalada, ¿cómo habéis previsto, cómo proyectáis vosotros la vuelta a la normalidad, entre comillas? A ver, primero señalar que esta normalidad sería una normalidad sanitaria, que no económica de crisis porque será más larga, ¿no? Entonces, más que nada porque para entendernos esto es como una máquina de vapor que has parado el vapor y ahora la tendrás que encender y la caldera hasta que no llega a una cierta presión no volverás a coger esa velocidad de crucero. Respecto a la normalidad sanitaria, pues hemos de decir que ya, por ejemplo, el lunes de la semana que viene, el lunes 11, nuestra fábrica vuelve a fabricar zapatos, dejamos de fabricar mascarillas, batas, etcétera, y luego vamos a empezar la desescalada con las tiendas de calle, no las de centro comercial que no podrán, en todas aquellas zonas que empiecen a entrar en fase 1. Pero iremos muy progresivamente porque tampoco sabemos
como en todas las crisis, ¿no? Pero en esta tampoco sabemos cuándo volveremos a esta normalidad, ¿no? Cuándo estaremos todos por la calle, etcétera, etcétera, ¿no? Y dentro de esta proyección de desescalado, de de recuperar la actividad, ¿cómo prevéis que va a evolucionar el consumo? ¿Tenéis un calendario marcado de recuperación del consumo o no? Al final son opiniones, ¿no? Pero yo creo que cuando todo el mundo habla del comportamiento del consumidor, o si la crisis será en V, o será en U, o será en W porque habrá una segunda pandemia, o será como una marca deportiva, es decir, al final alguno lo acertará porque como casi ya han dicho todas las letras, seguro que alguna de estas es. Y respecto al tema del consumidor, yo creo que más que marcar la pauta al consumidor, porque nosotros somos los consumidores, la pauta la va a marcar la ciencia y el tema sanitario. Es decir, llegaremos a la normalidad, pues lo que se habla, ¿no? Cuando el 60% de la población esté 100%, es decir, tengamos un porcentaje de población alto que no se volverá a contaminar, porque tiene anticuerpos, porque hemos conseguido una medicina, porque hay una vacuna. Es decir, realmente creo que el consumidor tiene muchas ganas, todos, de ir al bar, de darnos abrazos y estas cosas, pero creo que esta vez no lo va a decidir el consumidor, aunque he visto muchos artículos que dicen lo contrario. Lo va a decidir, en este caso, la medicina y la parte sanitaria. Es decir, en el momento que tengamos o bien medicamento o bien vacuna o hayamos llegado a ese 60% que no se contamina, empezaremos a salir de esta crisis. Antes no. Es mi opinión. Oye, vosotros, además de tiendas propias, tenéis un peso importante de la distribución en el canal multimarca. Se está empezando a decir que puede ser uno de los segmentos de los canales de distribución que más dañado salga de todo esto. ¿En qué situación creéis que se va a encontrar el canal multimarca a partir de la semana que viene? Bueno, como te decía antes, la situación se van a encontrar en una crisis económica y, de hecho, las ventas van a ser mucho más bajas por lo que hablábamos. Todavía no hay una solución 100% sanitaria a esta crisis y si el canal multimarca estaba en crisis, pues va a estar mucho más en crisis. Por tanto, no sé si tenemos en este momento alguna tienda multimarca que nos está escuchando o algo. Yo creo que la solución es lo que se ha hablado muchas veces, es decir, tienen que tener un valor añadido para poder salir. Antes de la crisis lo necesitaban y ahora mucho más. O bien casarse con algunas marcas, es decir, dependiendo del tamaño de la tienda, es unirse. Pues bueno, ahora voy a barrer un poco para mi casa, ¿no? Alguna vez lo hemos hablado, ¿no? Nosotros teníamos franquicias en todo el mundo que funcionan muy bien y son un éxito y nunca lo habíamos hecho en España porque teníamos nuestras tiendas propias. Pues quizás el momento, y ya lo habíamos abierto, pero ahora vamos a abrir con más fuerza en esta crisis económica, nuestro canal franquiciado para dar oportunidad a estas multimarcas a que puedan subir a una marca como Pretty Ballarinas o, depende de los metros, a las 3 marcas o con otras marcas que sean compatibles, porque creo que esto les va a ayudar a salir de esta solución. O sea, cooperación. La semana pasada estábamos con Luis Lara y decía que una de las palabras clave va a ser cooperación. Totalmente. Pero también incluso en el sector, entre marcas de competencia, porque como hablábamos, en estas etapas hay una parte que era una crisis sanitaria y luego la crisis económica. En esta crisis sanitaria, es decir, ahora que se habla, como lo llaman esto de la separación que tenemos social y tal, es mentira, es más física que social. No había hablado nunca tanto con mi competencia o con mi familia como en estas semanas, ¿no? Y hablamos, oye, ¿vas a poner máquinas de ozono, no? Hasta de los ICOs, oye, ¿y en qué condiciones te lo están dando? Yo creo que esta parte va a ser positiva y sería una lástima cuando salgamos de esto que no sigamos cooperando y llamándonos, aunque estemos en el sector y seamos competencia. Esto creo que ha sido muy positivo. Oye, desde un punto de vista muy aterrizado, ¿cómo va a cambiar la distribución de calzado? Quiero decir, ayer salía el manual del Ministerio y decía que había que poner guantes, o sea, calcetines de plástico para probar los zapatos. ¿Qué más va a cambiar en la distribución de calzado a partir de ahora? Yo creo que en la distribución, lo que hablábamos, se aceleran cosas porque ya había muchas tiendas que ya utilizaban estos como guantes de plástico, pero, y lo hemos escuchado en otras entrevistas, respecto a la distribución también en la fabricación. Es decir, yo creo que algunas empresas que ya se lo planteaban, que toda la producción la tenían en Asia, deslocalizarán parte y la acercarán más hacia donde estamos. Y respecto a la distribución, pues hay temas que ya sabíamos que se acelerarán, como todo el tema de online, todo el tema digital
claro, como todo el mundo estaba confinado, era lo único que existía y ahora todas las empresas ven algo que ya veían, que hay que trabajar estas cosas. Y respecto a las tiendas, es verdad que habrá una cierta limpieza como en otros sectores, es decir, desgraciadamente faltarán, y esto hará que las que hayan se tienen que reforzar más con este valor añadido y luego habrán cosas que serán temporales como las que estábamos diciendo. Luego en nuestro día a día es verdad que habrán cosas que vendrán para quedarse, pero son positivas. Es decir, yo recuerdo que antes, y lo voy a decir en primera persona, tenías fiebre, un poco de gripe y salías a la calle y acabas infectando a otra gente y nos parecía normal. Y también hay gente que muere de gripe. Afortunadamente nos haremos más responsables y tampoco enviaremos a nuestro hijo a la escuela dándole el paracetamol cuando tenía unos gramos de fiebre y saldremos pues con mascarillas. Adaptaremos cosas buenas de otros temas, aparte de la aceleración que hablamos. Oye, ¿y la marca, que es algo tan importante para una empresa como la vuestra, ¿qué papel va a jugar? Porque en paralelo se está hablando de que va a venir un montón de descuentos y promociones para dar salida al stock. En esta situación, ¿la marca qué papel creéis que va a jugar? Primero, el tema de descuentos es lógico por el stock y también tiendas que estarán pasando problemas económicos y querrán hacer cash rápido. Es decir, esto va a pasar y será temporal. Respecto a la marca, yo soy muy optimista y creo que van a salir muy reforzadas todas las marcas. Ya no solo por el tema diseño, calidad, confortabilidad, sino porque va a haber otro factor que hasta ahora no se ponía en la balanza, que es la trazabilidad, que ya se había hecho en los alimentos y yo creo que va a empezar también incluso en el sector de la moda. Es decir, el cliente querrá saber de dónde viene la piel, cómo ha sido tratada, qué cosas han pasado. Y, por tanto, marcas como la mía o grupos como el mío tienen que estar muy tranquilos y el cliente final también, porque le van a dar una seguridad porque tenemos esta trazabilidad. Por tanto, yo creo que las marcas en este caso van a salir reforzados porque hay ciertos productos que calidad-precio no sabemos ni de dónde vienen ni cómo han sido creados, ¿no? Entonces, yo en eso soy optimista. ¿Ya habéis hecho el business plan nuevo o todavía es prontito? Vale. Sí y no, y me explico. Es decir, para mí, una vez dejamos la crisis sanitaria que estamos hablando, que ya hemos entrado en una crisis económica como las que ha habido siempre. Han habido crisis sectoriales económicas, crisis por áreas geográficas. Esta, en este caso, es global, en todos los sectores, en todas las zonas. Entonces, es cierto que tiene que haber un business plan para lo que yo llamaría el paréntesis, que es la crisis económica. Pero no tenemos que dejar de lado el business plan estratégico a 3 años que teníamos. Por tanto, sí hay un business plan donde se focaliza mucho más la tesorería que estamos hablando y se recogen todos aquellos puntos del plan estratégico a 3 años que a lo mejor uno estaba en la posición 8 porque había que hacer otras cosas y pasa a primer lugar porque nos va a ayudar a salir de la crisis. Como hablábamos, había que hacer tema digitalización, pues ahora hay que acelerarlo. Todo el tema franquicias que queríamos empezar el año que viene, pues lo empezaremos antes en España. Es decir, todas aquellas cosas que nos van a ayudar a salir de la crisis, pero en ningún caso tomaremos ninguna decisión que vaya en contra del plan estratégico. Entonces, focalizados con el tema tesorería que te estaba comentando, y ahora un tema que para mí es importante también por cómo se ha comportado todo el equipo del Grupo Mascaró, que hay un punto que hay en este business plan que queremos salir de esta crisis con el mismo número de trabajadores y familias que teníamos cuando empezó esta crisis. Esto también va a ser un punto que tenemos que tener en este paréntesis. ¿Y cómo lo vais a hacer? Bueno, pues habrá que, es decir, pues como todas estas cosas, es verdad que lo que hablábamos antes, puede ser que haya alguna división que no seguirá, pero habrán otras nuevas que se sigan creando. Es decir, lo que no vamos a hacer es lo fácil y más también porque somos una empresa familiar. Como te comentaba antes, tenemos personas que llevan trabajando aquí muchísimos años y el know-how que tienen es impagable. Por tanto, si hay que reducir costes para la tesorería en estos momentos, pues buscaremos las fórmulas, pero lo primero es salir los mismos que entramos. Y además creo que esto es positivo porque si no, cuando hablamos de que nos vamos a poner, hoy hablaban de que estamos en 3,8 millones de parados y todavía nos queda un trayecto largo, si las empresas no consideramos, que estoy convencido que con todos los que has hablado y con los que hablarán, este punto también lo tienen, si no conseguimos reducir el paro, que en España cada vez que hay una crisis es lo que se dispara, difícilmente saldremos de esta crisis porque si la gente lo va a tener
difícil para llegar a final de mes, mucho más difícil lo va a tener para comprar Pretty, Toast o lo que sea. Por tanto, una de nuestras responsabilidades es intentar mantener estos puestos y si se puede incrementar. Oye, volviendo a la parte del business plan, a la pregunta anterior, entiendo que lo que estáis haciendo es un plan a corto, ¿no? Para solucionar para pasar este impasse, pero que el business plan estratégico sigue ahí y los planes estratégicos continúan. Pero entiendo que los planes estratégicos también hay que adaptarlos, ¿no? Sí, totalmente. Es decir, es verdad que hay que adaptarlos, pero bueno, también es verdad que habíamos hecho un plan estratégico de lo que se habla ahora, que luego lo podemos discutir. Se podía decir que era a corto plazo porque era 3 años. Lo que pasa es que hacer planes a muchos más años, yo no sé si cada vez tienen más sentido, ¿no? Entonces, en este plan, es verdad que muchas de las decisiones que habíamos tomado tienen sentido también con una crisis económica. Lo que vamos a aparcar, pues, son algunas cosas que necesitan un coste importante, pues, más expansivas hacia otros mercados y centrarnos más en lo que estamos dedicando ahora para salir más rápido. Lo has estado mencionando, pero eran unas preguntas que tenía obviamente preparadas. Sois una empresa familiar y eso es algo que os caracteriza. ¿Qué cosas buenas y qué cosas malas en un momento como este tiene trabajar en una empresa familiar? En una balanza, ¿qué pondrías en cada lado? Cuando estamos en una crisis económica, yo creo que es que la empresa familiar, una de las cosas positivas que tiene es esa unión. Es decir, esa cercanía va a hacer que el foco y teniendo los líderes ejecutivos oportunos van a salir más rápido. Y pues te lo comentaba antes, en la crisis económica la parte ejecutiva es muy importante. Entonces estamos en un grupo que tuvo un líder muy, muy importante y muy ejecutivo como fue Jaime Mascaró. Por tanto, ya están acostumbrados a que ahora vayamos todos en una misma dirección. Eso es muy positivo y eso nos va a ayudar a salir muy rápido. Voy a contestar también a la parte negativa. Quizá la parte negativa respecto a una empresa familiar para salir de una crisis es la separación entre accionistas, directivos y trabajadores. Aquí a veces estas cosas están muy mezcladas y desde mi punto de vista para salir de una crisis económica tienen que estar muy bien separadas estas 3 patas. Y aquí, bueno, esto será más difícil de gestionar. Oye, respecto al tipo de directivo que es necesario para una situación así, eso es lo que comúnmente se llama un killer, ¿no? Un tío que va de cara a barraca. Prefiero ejecutivo, más ejecutivo que killer, porque no siempre tienes que matar, sino, es decir, hay que marcar una dirección porque además todo el mundo necesita, que además es una dirección, cuando hablamos, a mí me gusta más hablar de equipo directivo ejecutivo, porque en este caso hay un comité de dirección que va a marcar la dirección. Cuando no hay crisis económicas, todo se pone en duda. Es decir, pues el trabajo de todo el mundo está en duda. Es normal, ¿eh? Todos nos creemos más inteligentes que nuestro jefe. En un momento de crisis económica, que hay grupos y algunos ya están en ello, pueden desaparecer. Es lo que hablamos antes, las tonterías se dejan a otro lado. Vamos todos a una para cambiar, ¿no? Entonces, más que killer, a mí me gusta pensar en ejecutivos y más algo transversal, y sobre todo en un grupo como este, que afortunadamente tengo un comité directivo muy, muy, muy potente, de gente que lleva muchos años en la compañía y gente que hemos incorporado desde hace poco y algunos que incluso se incorporarán estos meses. Hemos hablado antes del consumo y de cuándo crees que se puede llegar a recuperar, aunque has dicho que está a expensas, obviamente, de que se solucione la parte sanitaria. Pero, de todos modos, con el consumidor tenéis que seguir relacionándoos y comunicando. ¿Cómo le transmitís ilusión, ganas de comprar, que ame vuestras marcas en un momento tan complejo como este? Bueno, tienes razón que es difícil transmitir ilusión, pero por otro lado, es decir, nosotros también somos consumidores y estamos en casa y todos tenemos ganas de hacer cosas. Todos tenemos ganas, pues vale, no podremos ir a cenar con nuestra mujer, pero nos pondremos guapos en casa y cenaremos. Y te pondrás las pretties más bonitas del mundo para cenar ese día. Es decir, hay miles de razones para ilusionarnos. Primero, es una crisis económica que desde mi punto de vista esta será corta, pues creo que se va avanzando rápido en las soluciones sanitarias y mientras dure este impasse, igual que te decía que tenemos que estar más juntos, directivos, trabajadores, empresa, también tenemos que estar más juntos de nuestro consumidor. Pues como estábamos hablando antes, es decir, seguro que algunas de las batas y mascarillas que hemos hecho ahora han sido para personas que utilizaban nuestros productos.
esta cercanía que hemos tenido mientras teníamos la crisis sanitaria, la queremos también tener en la crisis económica. Y lo que te decía antes, hemos tenido esta cercanía, vamos a intentarla tener también con nuestros clientes y de momento habrá que hacerlo pues con los canales que tenemos, Instagram, etcétera, etcétera, ¿no? Pero luego alguna idea tenemos para ir juntos también de la mano en estos momentos. A ver, ya la veremos, ya la veremos. Oye, una última pregunta y pasamos a las preguntas del chat, que veo que ya hay 8. Es una pregunta que le he hecho a todos los directivos que han pasado que han estado con nosotros las últimas semanas. ¿Qué le dirías a alguien que piense que el sector de la moda está especialmente tocado y que no va a salir de esta? Pues, como hemos comentado antes, yo creo que está tan tocado como estaba antes. Solo un ejemplo, es decir, esta misma pregunta, si quitáramos la palabra sector moda y pusiéramos turismo o pusiéramos restauración, tal, sería exactamente la misma pregunta y seguro que en cada uno de los sectores dirían que es el más perjudicado en estos momentos. Y nosotros podemos hacer lo mismo. Yo creo que en vez de jugar a decir qué mal estamos, aprovechemos la crisis para hacer bien los deberes, lo que llevamos años que si hacemos, no hacemos, hagamos los deberes ahora para salir más reforzado y darle a nuestro público lo que quiere y lo que se merece. Y cuando se habla de la crisis del sector moda, siempre habrá moda. Todos queremos ponernos ropa que nos guste. Lo único es que nos tenemos que adaptar a las nuevas circunstancias. Muy bien. Gracias. Oye, Luis, muchísimas gracias. Pasamos a las preguntas del chat, de aquí del Ask a Question. Mira, pregunta Beth, dice, ¿crees que se va a reestructurar el plan de tiendas? Es decir, ¿cerrarán tiendas secundarias y se potenciarán los flagship en emplazamientos más clave, significando eso el cierre de tiendas? A ver, yo quiero ser honesto, que habrá cierre de tiendas seguro, pero que aquellas tiendas que se cerrarán serán más las que ya estaban para cerrar. Y respecto a lo que decía de tener de tiendas como de primera y de segundo sitio, una de las cosas que pasan en las crisis económicas y más en esta global es que todas las burbujas se van a pinchar o ya se han pinchado. Por tanto, es verdad que había una burbuja desde mi punto de vista en el tema inmobiliario con los alquileres en primeras calles y primeras zonas. Yo estoy convencido, bueno, ahora saldrá un titular y mañana me matarán los del mundo inmobiliario, pero que nos podemos encontrar un año vista con rebajas del 30 y 40% en zonas de primer nivel. Y esto, claro, que si tú quieres hacer una expansión y hay esta rebaja, vas a ir a estas calles y no a calles secundarias. Pero no va a ser tanto por el cierre de estas secundarias, sino porque, aunque parezca mentira, van a haber nuevas oportunidades en las calles principales de las ciudades. Mira, pregunta Rosa, dice, ¿crees que ha habido exceso de miedo en la sociedad sobre esta crisis y quizás las comunicaciones de medios de comunicación y actuaciones del gobierno han tenido algo que ver? A ver, en una primera fase yo pensaba lo mismo, que quizás estábamos exagerando viendo cómo había ido China y tal. Pero luego, yo no sé si es por la edad media que tenemos en este país o por lo que sea, viendo la cantidad de muertes que ha habido, sobre todo en gente de más de 70 años, aunque hayamos entrado en una crisis económica y tal, creo que lo que hemos hecho del confinamiento, si esto ha salvado 7.000 vidas, ha sido positivo y lo teníamos que hacer sí o sí. De hecho, hay cosas, solo un detalle y me meto en otro charco, hay cosas que me molestan porque, por ejemplo, donde tenemos la fábrica en Ferrerías ha habido 0 infectados. Pues el nivel de confinamiento ha sido mayor que en zonas como Madrid y Barcelona. Esto me molesta sobremanera de aquellas personas que tienen menos de 70 años y que no les puede pasar nada, que en los peores momentos del confinamiento decían, esto no va conmigo, ¿no? Es decir, yo creo que, aunque ha sido un porcentaje muy pequeño, pero me da igual si es un 1%, un 3% de la sociedad o un 5%, ha habido una cierta irresponsabilidad. Y luego que, desgraciadamente, se ha metido la política en esto, ¿no? A veces parece ser que es ser de derechas o de izquierdas el tener una opinión determinada al confinamiento. Y esto creo que tiene que ver con la bipolaridad que tiene ahora la sociedad, ¿no? Y creo que no es bueno. Y me gustaría que esta crisis nos haga salir más unidos y nos olvidemos de estas cosas, ¿no? Pero sí que es cierto lo que dices, ¿no? Que inicialmente quizás todos teníamos un grado de, bueno, tampoco teníamos tanta información y eso nos hacía pensar que si igual estaba siendo todo sobredimensionado, pero luego nos hemos dado cuenta de que no, que la situación es yo primero. la locura que hemos vivido. Sí.
Oye, pregunta Vanessa, ¿crees que se acelerarán los ritmos de la moda o vamos hacia una moda más lenta? Yo creo que vamos a una moda más lenta. Tampoco, a ver, por un lado creo que vamos a una moda más lenta y por otro creo que el tema de las campañas, que ya un poco van desapareciendo, yo creo que cada vez más, a ver cómo lo explico porque suena contradictorio, es decir, a nivel colecciones, digamos que habrá como menos colecciones, pero habrá más push de producto, es decir, parecerá que esto Inditex lo hace todas las semanas, ¿no? Pero yo creo que un poco pasarán la moda y nos pasará a nosotros mismos que en vez de hacer una colección verano-invierno, que también hacemos, lo que haremos es cada semana reforzar uno de estos productos de la colección que has realizado. Por tanto, para el cliente final parecerá que cada semana estás lanzando novedades, pero por otro lado, en tu back office, quizás las colecciones, digamos que no habrá un límite tan claro entre una colección verano-invierno o 4 colecciones, etcétera. Pero eso va a implicar también, o sea, si realmente avanza como tú lo estás dibujando, al final eso impacta directamente en la relación con el canal multimarca, ¿no? Por ejemplo. Sí, por eso lo que te decía antes de colaborar más y acercarnos mucho más. Estos canales multimarcas que se casen con 2 o 3 marcas van a tener todo un portfolio de herramientas que les van a hacer salir muy rápidamente porque las vamos a crear nosotros. Mira, pregunta Antonio, dice, ¿el tamaño será más importante para superar esta crisis en el sector de la moda? Yo creo que no. A ver, sí y no. Es decir, para salir no. Los que no saldrán serán aquellos que ya tenían problemas antes, pero sí que esta crisis hará que hayan más fusiones que a lo mejor ya estaban previstas de lo que teníamos previstos. Pues, por ejemplo, y ahora me meto en otro charco, si yo antes de la crisis hubiese planteado a los accionistas comprar un grupo de nuestro mismo tamaño, me hubiesen dicho, estás loco y esto no se puede hacer. Yo creo que esa crisis, cuando empecemos a salir, me va a dar más posibilidades de poder ponerlo encima de la mesa y hacernos el doble o el triple de grandes. Espero. Espero que si Mascaró compra una empresa nos llaméis para contarnos, lo que nos encantaría poderlo explicar. Sería una gran noticia. Me lo anoto, vale. Oye, dice Yolanda, dice, ¿consideras que los outlets van a tener más protagonismo en el sector al tener las tiendas exceso de stock o se van a liquidar directamente todo en las tiendas? Yo creo que se va a liquidar en las tiendas. Yo creo que no llegará al outlet. Es una opinión. Y también por lo que hemos escuchado pues, con las personas que me han precedido, ¿no? Es decir, todo el mundo ya está hablando de ofertas y tal para vaciar el stock. Tenemos que tener en cuenta que la colección de verano está íntegra en las tiendas y estamos casi entrando cuando ya debería empezar la colección de invierno. Por tanto, incluso a nivel estratégico y por lo que te decía de tesorería, es mucho más rentable a las empresas que esto se liquide in situ en las tiendas a que tenga que llegar al outlet. Al final, los outlets tienen que vivir de un porcentaje muy pequeño de lo que es el grupo de tiendas. Es que ningún outlet podría absorber, por ejemplo, todo el stock que ahora tenemos en 89 tiendas, por ejemplo, ¿no? Por tanto, yo creo que habrán ofertas muy interesantes cuando empecemos a poder salir. Mira, pregunta Rafael, dice, muchos hablan de digitalización. Él pregunta, ¿qué es digitalización en la industria? Y si me permites, lo mezclo con otra pregunta que estoy viendo en el chat que me parece interesante, es ¿cómo va a evolucionar la industria si crees que se va a seguir fabricando en China o se va a volver la producción? Está claro que vosotros tenéis producción propia en España y que todo es producción de aquí, pero ¿cómo se digitaliza la industria y qué evolución prevés en la industria de la moda? Sí, es decir, es verdad que mi fábrica en Ferrerías, lo que es el hierro, no lo vamos a digitalizar y tiene razón, y va a existir. Pero cuando hablamos de digitalización, hablamos pues de cosas muy lógicas, de nueva instalación de software, es decir, tener toda la información en la nube, trabajar con archivos de forma transversal que todo el mundo pueda abrir y cerrar a la vez, no en tu Excel de tu portátil, que desde cualquier tipo de iPad, PC, móvil o lo que sea, puedas abrir tu escritorio, cosas que ya existen, ¿no? Pero la digitalización, por ejemplo, cuando me centro en la fábrica, por ejemplo, hará que tengamos mucha más información, que haya muchos más lectores de código de barras para que también podamos... Es decir, ahora tú tienes un director de producción que te dice cuándo va a acabar tal pedido, etcétera. Es la información que le dábamos a las tiendas y a veces puedes tener retrasos o no. En esta digitalización y en esta colaboración habrá mucha más información. Es decir, en mi cabeza cabe que alguien que te ha hecho un pedido sepa cuándo ha entrado en producción,
¿cuándo está en la parte logística? Es decir, que haya, como decíamos antes, muchísima más trazabilidad. ¿Hasta cuándo se están cortando las pieles? Yo creo que esto es positivo para esta colaboración que hablábamos, ¿no? Teniendo en cuenta que y la segunda pregunta, nosotros fabricamos en España, pero yo sí creo, y además tengo información con algún otro CEO que he hablado, que como mínimo no todo, pero parte de lo que se está fabricando en China se vendrá mucho más cerca, como mínimo sur de Europa, Portugal y, ¿por qué no?, también en España. Oye, y una última pregunta, Lluís, una pregunta así un poco más bonita, por decirlo de alguna manera. Dicen, ¿qué consejo le puedes dar a una startup que ya nacieron nativas digitales y con todos los valores de trazabilidad y sostenibilidad que están tan en boga ahora? ¿Qué consejo le darías? A ver, yo un consejo que le daría a una startup, primero, que en la crisis, porque como sabemos las startups van a financiaciones, consiguen dinero y tal, que aunque parezca mentira, porque la startup está para crecer rápidamente de ventas, hacer expansión y tal, que ponga en valor la parte tesorería, que deje de ser startup y sea empresa clásica, porque si no, lo empezaremos a pasar muy mal, porque segundas rondas de financiación y tal, con los ICOs que se están haciendo y tal, van a ser mucho más complicadas. Por tanto, es como tener un poco más los pies en el suelo y lo que hablábamos, no dejar de lado la estrategia hasta 5 años, pero sí tener un plan para, desde mi punto de vista, 2 años. Yo creo que sean 14 meses, pero bueno, mejor ser conservador, 2 años, para poder salir de esta y que suba en valor la tesorería y la ponga al mismo nivel que EBITDA y otras cosas que tienen en la mano. O sea, como se diría tanto en Barcelona como en Menorca, tú cada peus a terra, ¿no? Sí. Creo que las startups para sobrevivir lo van a tener que hacer. Perfecto. Oye, Lluís, pues nada más, muchísimas gracias, de verdad, un placer. Sí. Espero que hayas estado cómodo. No, yo he estado cómodo. Luego veremos, pero bueno, yo he estado cómodo. Luego veremos mi director de comunicación qué dice de la entrevista, pero yo estaba encantado. Nada, seguro que perfecto. Oye, nada, muchísimas gracias. Como siempre os decimos, en 15 minutitos más o menos estará disponible la grabación por si queréis volver a ver la entrevista y volver a recuperar algunas de las cosas que nos ha contado Lluís. Os pondrá ahora mi compañero Mauricio el link en el chat. También recordaros, os pasamos de nuevo el enlace de la encuesta. Porfa, nada, es 1 minuto que tardáis, no tardáis nada. Y así tanto Modaes como Checkpoint pues podemos saber qué queréis y qué os apetecerá. Y nada, os recordamos, mañana miércoles 6 de mayo a las 12, entrevista con José Luis Nueno, que como sabéis es uno de los grandes expertos dentro del mundo académico del sector de la moda, que es profe de IES. Y el jueves 7 de mayo a las 12, Borja Vázquez, cofundador de Scalpers, que como veis hemos respondido a vuestras peticiones y estamos optando por empresas también de un tamaño más medio y no solo los grandes. Nada más, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, Lluís, y nos vemos pronto. Espero que podamos tomar ese café algún día. Sí, por supuesto. Gracias. Hasta luego.